Buenas. A continuación se presentará la sustentación del diseño de un amplificador JFET. Este diseño está basado en unas condiciones iniciales presentadas en el laboratorio número 2 de la asignatura Electrónica 2. Estas condiciones son una IDS de 10 mA, un voltaje de -2, una constante K de 2.5 mA sobre voltio cuadrado. Además nos dan ciertas condiciones o factores a los cuales debemos cumplir. Entre ellos tenemos que el VDD debe ser menor a 15 voltios, por lo cual en este diseño se ha tomado un valor de 14 voltios. La RL está comprendida entre 1 kΩ y 2 kΩ. En este diseño se tratará como 2 kΩ. La ganancia estándar para el grupo seleccionado está entre los 20 y los 23. Se calculará a través de dos etapas. Nuestra ganancia deseada será de 22. También hay que tener en cuenta que los transistores los cuales vamos a trabajar serán pareados, lo cual significa que serán iguales. Al momento de simular usaremos en el OrCAD PSpace el transistor J2N 3819. Esta es la estructura básica que seguiremos para el diseño, donde tenemos conectada nuestra fuente VDD, a su vez conectadas la R1 y la resistencia de drenaje, este resistor conectado al componente activo y unas resistencias de fuente en R2. Como se puede apreciar, es un amplificador inversor, por lo cual usaremos dos etapas para que la señal de salida sea igual a la señal de entrada, no tenga ningún desfase. Siguiendo con nuestro diseño, comenzamos a calcular lo que es el BGS. El BGS lo podemos calcular a través del BP menos BP por 1 menos raíz cuadrada de ID sobre IDS. Esta ID está dada por condiciones que puede ser entre 0.3 y 0.7 de la IDS, o sea, entre el 30 y el 70%. Aquí lo tomaremos como el 50% de nuestra IDS, por lo cual serán 5 mA. Al igual se ha decidido trabajar por un BDS de 4.5 voltios. Ahora, teniendo estos valores, calculamos el valor del BGS, el cual nos dará menos 0,586 voltios. Teniendo este valor, podemos primero y antes que todo compararlo con la condición de que el transistor sí está encendido, y comparándolo con esta condición nos damos cuenta que sí cumple esta condición. Nos encargamos también de calcular el BDS de saturación o el BDS mínimo que puede requerir el diseño, por lo cual encontramos que es 1.414, por lo cual está por encima de él, significa que no se saturará, está en la zona de corriente constante. También calcularemos el GM a través de la ecuación 2 por IDS sobre la magnitud de BP por la raíz cuadrada de IDS sobre IDS. Reemplazando los valores, todos los conocemos, obtenemos el valor de 7,071 mA/voltio. Estos valores van a ser estándar para ambas etapas, ya que los transistores que es JFET que estamos utilizando son idénticos, o se asume que son idénticos. Empezaremos diseñando la etapa número 2, con la que posee la menor ganancia, para comenzar a tener en cuenta la RL. Empezamos con la malla de salida, despejamos de ella la relación RD-RS, que la vamos a relacionar como una K, una constante número 1. Esta constante es de 1.9 kΩ. Igualmente, como los valores no
cambian lo que son la corriente, el voltaje de S y el voltaje de la fuente para ambas etapas, este valor K, es decir, la suma de la resistencia de drenaje y la suma de resistencia de fuente, serán de 1.9. Ahora, nos vamos a la expresión de ganancia del amplificador inversor. Al analizar también por pequeña señal podríamos llegar a esta expresión: menos Gm por RL en paralelo con RD sobre Gm RS más 1. Realizando algunos acomodos matemáticos llegamos a esta expresión, de donde RS tenemos la igualdad de que RS más RD va a ser igual a K. Entonces despejamos de ella RS y la reemplazamos para mantener una sola variable dentro de nuestra ecuación. De ella se realiza el proceso matemático o por calculadora para obtener los valores de RD. Dentro de ellos nos damos cuenta que el más viable, es el positivo, el cual nos da 1.75 kilo ohms aproximadamente. Y teniendo la expresión de que RD más RS es 1.9K, podemos concluir que la RS es de 150 ohms. Ahora debemos calcular el VG o voltaje en la compuerta, o también se conoce como el voltaje, la diferencia de potencial en el resistor 2. Este se puede calcular a través de la malla VGG más ID por RS o VGG más el voltaje en RS, el cual, conociendo el valor de RS y el valor de la corriente, que es 5 mA, podemos realizar la operación y encontrar que el valor de VGG es de 164 milivoltios para la segunda etapa. Ahora, teniendo el valor de VGG, que es el valor nodal o el valor de la resistencia, procedemos a hacer un divisor de voltaje entre el voltaje entregado por la fuente hacia las dos resistencias del divisor. Realizando el proceso matemático del despeje, encontramos que R1 va a ser igual a el voltaje de la fuente entregada menos el voltaje nodal en la compuerta sobre el voltaje nodal por R2. Esta relación nos servirá más adelante cuando relacionemos R1 y R2 a través de la resistencia de entrada. La resistencia de entrada va a ser igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. En este caso hemos optado por decir o por adquirir el valor de 250 kiloohmios para evitar cargas entre etapas. Por ello el valor es alto. Despejando la ecuación obtenemos esta expresión. Dentro de esta expresión tenemos un valor R1, el cual ya hemos encontrado una expresión en función de R2. Lo que haremos es reemplazar dicho valor y seguir con el proceso. Entonces reemplazamos el valor de R1, que es este de aquí, lo reemplazamos y solucionamos la ecuación de segundo grado, donde obtenemos dos raíces, donde una de ellas es 0. Entonces obtenemos el valor, lo aproximamos a valores de kilo, que sería 252.963 kilo ohms. Ahora, con este valor de R2 podemos calcular el valor de R1 a través de la relación que estas dos resistencias mantienen. Así que nos vamos a la relación encontrada y despejamos el valor de R1. Así obtendríamos los valores para la segunda etapa. A continuación enseñaremos la etapa número 1 con una ganancia de menos 7. Igualmente procederemos a través de la malla de salida, la ganancia, pero en este caso la RL que tomaremos no será la RL de carga, sino esta RL será la
resistencia de entrada presentada en la etapa 2, es decir, nuestra RL en este caso será de 250 kilo ohms. Siendo así, tenemos la expresión y obtenemos los valores, las dos raíces de los valores para RD. Escogemos la indicada y optamos por tomar un valor de 1.78 kilo ohms. ¿Por qué no tomamos 1.79? Porque inicialmente solo nos quedarían 110 ohms en la resistencia de fuente. Esto nos indicaría al realizar el voltaje de compuerta o el voltaje comprendido de disipación en el resistor 2 nos daría negativo, por lo cual tocaría realizar un proceso de diseño particular, pero bueno, aquí calcularemos lo que es el PGG y nos da un resultado de 14 mili. Aquí se presentarán los parámetros del transistor J2N3819 JFET. Como se pueden apreciar, se han tomado los valores, se han acomodado respectivamente. El lambda es 0, el BTO representa el BP que está en menos 2, el beta representa nuestro K y el resto de valores vienen predeterminados. A continuación se presentará la etapa 1, donde se obtiene una ganancia, la mayor de menos 7. Se presenta a través individualmente la simulación con una fuente de 14 voltios alimentándolo por la parte superior y la parte inferior a tierra. Tenemos una red de 1.78 que fue la calculada, la de 120 por RS, tenemos la R1 de 149.99 megas y la R2 de 150.15 kilo ohms. Los transistores de acople son de 10 micros y la fuente tiene una frecuencia de 1K y 50 milivoltios. Como se puede apreciar, el voltaje BDS es el 4.50 aproximadamente, es el mismo que se esperaba obtener. La corriente es de 4.98 mA, la esperada es de 5 mA, por lo cual está cerca, y tenemos un voltaje VGG de 14 milivoltios, por lo cual se puede concluir mirando sus valores en DC que el diseño está bien polarizado. Ahora observaremos las gráficas y datos de la etapa 1 en AC, por lo cual tenemos la gráfica roja que es la gráfica de entrada y la verde es la gráfica de salida. Como podemos observar, es inversora, no tiene cortes en la señal, y si miramos sus datos tiene aproximadamente los 7 de ganancia inversas. Para la etapa 2 tenemos igualmente una fuente de 50 milivoltios a una frecuencia de 1 kilo ohm, los mismos capacitores de 10 y la RL de 2K. Cabe destacar, me disculpan, no me regresaré. En la primera, la resistencia de carga es de 250K, simulando la resistencia de entrada de la segunda etapa. Aquí tenemos la resistencia de carga del sistema y las resistencias RD, RS calculadas, R1 y R2 calculadas. Tenemos una fuente de 14 voltios y si observamos, el punto de polarización en BDS es de 4.5 y la corriente esperada es de 5 mA y la tenemos en 4.98 mili.
al igual que tenemos el voltaje VGG en 164 milivoltios, que fue el calculado. Así que se puede decir también que está bien polarizado. Procederemos a observar la señal en AC entregada por este amplificador. Igualmente la señal roja es la de entrada, la señal verde es la de salida, y como podemos observar en los datos, tiene una ganancia de 3.2 inversa. A continuación se presentará el multietapa, las etapas acopladas. Se cuenta con una fuente de 50 milivoltios a 1 kilo ohm, ambas etapas presentadas anteriormente, acopladas por un capacitor de 10 micro. Igualmente todos los valores y la resistencia de carga de 2K. Su alimentación para ambas es de 14 voltios. Como pueden observar, sus valores son idénticos a los de la polarización, por lo cual no se ven afectados. Y ahora presentaremos las gráficas. La gráfica de salida es la roja, esta de aquí, pequeña, porque es de 50 milivolts, y la gráfica de salida. Como podemos darnos cuenta en la tabla, tenemos una ganancia de 20, 21 casi, por lo cual tenemos algunas pérdidas en tolerancia, pero se encuentra dentro de lo estipulado. A continuación también se presentarán las gráficas en conjunto, donde el azul es la de salida, la roja es la de entrada, la verde es la de la segunda etapa y la amarilla es la de la primera etapa, con sus respectivos valores en tabulación. Con esto podemos concluir que el sistema de amplificador JFET está funcionando correctamente dentro de los parámetros establecidos. Su polarización ha sido exitosa, su diseño e igualmente su simulación, por lo cual se concluye que el diseño está correcto. Muchas gracias por su atención.